bienvenida. Nos encontramos hoy ante una charla muy interesante que desde que me comentaron que se podría brindar, a mí me llamó mucho la atención porque creo que en la formación como psicólogos es un hueco enorme. Bueno, no sé en su experiencia, pero cuando estudié la licenciatura, a mí me dio pues esta materia de estadística un ingeniero, ¿no? Entonces, lo que platicábamos aquella ocasión en el tema que nos proporcionó el maestro Neiber, bueno, el psicólogo Neiber, estudiante de la maestría en la Universidad de Guadalajara, y él mencionaba esto, ¿no? Yo creo que es muy importante el poder tener las palabras de alguien que estudió psicología y que se ha adentrado en el estudio de la estadística, ¿no? Desde nuestra ciencia. Muy bien, tenemos un invitado, un ponente de lujo. La verdad me encantó cuando se nos dio la propuesta que, Maestro Jesús, usted nos pudiera acompañar el día de hoy compartiendo sus conocimientos. El Maestro Jesús Adrián Figueroa Hernández es psicólogo e investigador. Cursó la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Aparte, inició sus estudios en maestría en Ciencias Biomédicas y de la Salud en la misma casa de estudios y actualmente se encuentra en el doctorado de Psicología con orientación en calidad de vida y salud en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Ha participado en diferentes cuerpos de investigación de manera interdisciplinar e intradisciplinar, cooperando en trabajos de nutrición y neurodesarrollo. Ha implementado talleres a nivel pregrado y posgrado sobre metodología de la investigación en psicología y desarrollo de base de datos para la comprensión de análisis estadísticos. Cuenta con artículos publicados a nivel nacional que tienen como temas principales los trastornos alimentarios, intervenciones psicológicas en adolescentes, psicofisiología y características de riesgo psicosocial y calidad de vida ante el COVID-19. Ha sido revisor de capítulos de libros y artículos científicos en revistas nacionales e internacionales que tienen como eje principal el estrés, la ansiedad, la adolescencia, la nutrición humana y los trastornos alimentarios. Continúa cooperando con grupos de investigación que desarrollan temáticas como modelos experimentales en ratas, desarrollo organizacional y trastornos alimentarios en niños y adolescentes. Actualmente se encuentra cooperando con el Grupo de Investigación en Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza como psicólogo clínico. Como podemos ver, tenemos un invitado con mucho trabajo científico. Maestro, es para nosotros un gusto. No le robo más su tiempo y quedo muy agradecido con este inicio de la charla y esperando, bueno, cumplir con las expectativas de todas las personas que hoy nos acompañan. Nosotros encantados de tenerlo, maestro. Muchas gracias, Iván. Primero que nada, buenas tardes a todos. La charla que estoy a punto de darles va a ser a través de un material para poder apoyarme en él y así poder darles esta introducción a este tema. Como pudieron escuchar, gracias a la presentación de Iván, he estado participando en diferentes cuerpos de investigación. He tenido la oportunidad de poder revisar diferentes bases de datos, trabajar con diferentes cuerpos académicos dentro y fuera de la psicología, lo que me ha proporcionado una visión que podría pensarse crítica en cuanto a cómo es que estamos haciendo ciencia y algunos errores que se podrían pensar que son básicos, pero afectan gravemente los trabajos de investigación cuando se llevan a cabo. He tenido la oportunidad también últimamente de asesorar algunos trabajos de tesis, de licenciatura y de maestría, los cuales también ya casi al término, a la culminación de estos trabajos, muestran algunas dificultades importantes y sobre todo en la cuestión de la estadística. Voy a empezar con un preámbulo justamente para que entendamos cómo se llega hasta la parte de la estadística y qué impacto tiene lo que está detrás para poder desarrollar un trabajo de estos. Entonces voy a comenzar explicando justamente qué es lo que hacemos en el área de la psicología y en cualquier otra área del conocimiento científico. Lo que nosotros intentamos es hacer una propuesta sobre un tema de investigación. Nos interesa investigar A, B, C o D tema.
Y para poder acceder a ese tema necesitamos medir esa parte de la realidad. Aparte de medirla, después necesitamos interpretarla. Y después de que la interpretamos, necesitamos proponer. Porque a partir de estos hallazgos, hacemos inferencias de lo que puede estar pasando a nuestro alrededor. Esta cuestión del objetivo de investigación siempre va a ser algo muy personal, va a ir en función de nuestros intereses o lo que nos apasiona. Nos puede interesar desde una cuestión de violencia de género, estrés en el trabajo, conductas en niños, sea cual sea el tema de investigación, tratamos de que sea lo más fidedigno posible a la realidad que nos rodea o a la que rodea a todos los sujetos para hacer una propuesta adecuada y así poder llevar a cabo un trabajo de investigación. Ya sea que lo vayamos a desarrollar, lo vayamos a leer para que tengamos una visión crítica, vayamos a analizar nuestros propios resultados, etcétera. Pero para poder llevar a cabo todo esto, necesitamos de un bagaje muy, muy grande en cuanto a estas tres áreas. Lo que también exige que ya sea un estudiante de pregrado, un estudiante de posgrado. He tenido también el encuentro con personas que ya son profesionistas, maestros, doctores, que existe una dificultad importante todavía en cuanto ya tengo mis resultados y luego ¿qué hago? ¿Cómo los analizo? Eso tiene que ver con una deficiencia a veces en el método o en el diseño de la propia investigación. ¿Solo se aplica en psicología? Pues, por supuesto que no. Dependiendo del área del conocimiento es donde vamos a obtener a nuestro sujeto de estudio. Hace un momento lo dije, pueden ser niños, personas de la tercera edad, personas con una condición en particular. Nos interesa medir algo sobre alguien, es lo que sabemos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en bases de datos que tienen que ver con ratas, con puercos, también con niños. He también analizado los componentes bioquímicos de tejido animal, eh, variables que tienen que ver con situaciones con adolescentes, adultos, también empresas como sujetos de análisis, estudiantes. Y justamente estos tipos de sujetos nos hacen que nos generemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿hacia dónde quiero dirigir mi mirada como especialista? Yo como psicólogo, ¿hasta dónde está mi alcance en este tipo de intervenciones? ¿En qué momento necesitaré la ayuda de otra persona, por ejemplo, en la cuestión interdisciplinar o intradisciplinar? Y otra pregunta es, ¿por qué estos sujetos de estudio son importantes para mí? Estas preguntas son las que deberían de guiar como esta brújula del investigador. Saber qué es lo que tiene en su entorno, qué es lo que está en ese momento impactando en la realidad, qué es lo que se necesita demostrar. A lo mejor no se ha hablado algo en particular sobre un sujeto de estudio y es momento de que empecemos a visualizarlo. Y la dificultad es que a veces no sabemos justamente cómo hacerlo, cómo seleccionamos a estos sujetos. Si se dan cuenta, hasta este momento no me he acercado ni siquiera a hablar sobre las cuestiones de estadística porque ni siquiera sabemos, por ejemplo, en la dirección en la que los estoy llevando, hacia quiénes queremos dirigir estos análisis. Entonces, saber qué sujeto quiero estudiar de la realidad es muy importante. Y además de saber qué tipo de persona, qué tipo de individuo, qué tipo de cosa de la realidad quiero evaluar, ahora tengo que saber qué fenómeno, qué constructo o qué variable me importa. ¿Será acaso que me importa la conducta? ¿O tal vez la presencia o la ausencia de una psicopatología? ¿O me importan los componentes bioquímicos, los datos sociodemográficos, las señales electrofisiológicas? Estas son variables con las que yo, por ejemplo, he trabajado. Y eso también nos invita a pensar qué quiero saber de este aspecto de la realidad. Y eso nos llevaría también a pensar con qué herramientas cuento para medir estos fenómenos, constructos o variables. Ya tengo a mi sujeto, bien, y ahora quiero medir una variable en particular. Bien, ¿qué hago? ¿Cómo es que lo mido? Para esto, es lo que mencionaba hace un momento ahorita Iván. Parece que hay ciertas, yo no, tal vez deficiencias no sería, pero a veces falta ese acompañamiento para que el estudiante comience a desarrollar algunas habilidades en estadística
que vienen acompañadas de otro tipo de herramientas. Es así que el estudiante o el investigador o el psicólogo necesita de 3 herramientas principales. Primero, las bases empíricas. Después, la cuestión de la psicometría, para saber si el instrumento de medición que está eligiendo para medir ese aspecto de la realidad le va a funcionar para explicar lo que quiere decir de ese fenómeno. Y luego la estadística, para explicar que eso que está midiendo de la realidad está diciendo algo, o qué es lo que nos quiere decir con eso que está encontrando. Por eso, el estudiante debe de volverse, no experto, pero sí debe de tener una facilidad y debe de tener esta sensibilidad para saber que estos 3 concepciones van muy de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Y cómo voy a explicar eso que quiero medir? Las bases empíricas tendrían que ir de la mano con esta pregunta de ¿en quién me baso para decir lo que digo? Es decir, el fenómeno de la depresión en estudiantes es algo que se ha estudiado según fulano, sutano, perengano, y que las investigaciones de otros individuos ha tomado este tipo de perfil, por ejemplo. Después en la psicometría tendría que ver con esta herramienta de medición. ¿Quién o quiénes me dicen cómo medirlo? Algo que también se ha visto que se repite de manera constante es la dificultad a veces para encontrar un instrumento de evaluación. Y de hecho ahorita traigo un breve ejercicio para que veamos cómo es que se puede caer fácilmente en estas dificultades. Y por último, la cuestión estadística. ¿Cómo analizo e interpreto estas variables? Me ha tocado que ha llegado, por ejemplo, un alumno a preguntarme una asesoría sobre cómo puede realizar una comparación de una intervención que hizo. Y cuando le pregunté, por ejemplo, en función de qué había generado su cuestionario o según había establecido para comenzar a dimensionar qué tipo de análisis se podía hacer, bueno, me comenta que la herramienta que utilizó fue a priori y que lo hizo en función de las necesidades de la investigación. Eso limita el alcance de lo que este estudiante pudo haber investigado en la población que tenía como objetivo. No demerita su trabajo, pero no está justamente tratando de indagar qué está pasando con este fenómeno, pero de una manera en la cual nosotros en la ciencia pues tenemos que seguir cierto rigor científico. Para algunos les puede parecer, algunos no, ese no es tema de discusión, podría serlo, pero el punto aquí es que necesitamos probar que lo que estamos midiendo está pasando en ese momento y en esas personas que estamos evaluando. Ok, y vamos a hacer un muy breve pero necesario ejercicio, en la cual se puede ver que suceden errores de novato, errores de expertos ya, y algunos tips que nos pueden servir. ¿Qué pasa con el estudiante? Y quiero dejar al estudiante aquí porque es lo que he visto que más frecuentemente nos pasa, porque yo también soy un estudiante, y ahorita vamos con los profesores porque también he llegado a ver los errores que se pueden llegar a cometer. Se me ocurrió hacer una búsqueda para empezar un tema de investigación. Voy a investigar algo que en estos últimos años nos ha causado una gran problemática. Por ejemplo, el COVID-19. ¿Cuántos artículos me arrojó tan solo en Google Académico para hacer este breve ejercicio? 240,000. Y digo, no, bueno, aparte de COVID, me gustaría saber sobre violencia de género. Ya le bajé a 13,200. Menos mal, ya tengo solamente 13,200 artículos que leer. Pero aparte se me ocurre todavía acotar más la búsqueda. Voy a buscar COVID-19, violencia de género en estudiantes. Ya estoy delimitando ahí mi población objetivo. De 13,000 pasé a 7,000. Perfecto. Sigo acotando y sigo haciendo más precisa esta búsqueda. Y ahora voy a buscar COVID-19, violencia de género en estudiantes de psicología. A mí me interesa saber cómo se presenta
este fenómeno en esta población. Ya le bajamos, 5.580. Y bueno, no dije de dónde, ¿verdad? Entonces, violencia de género en estudiantes de psicología en México. Ya pasamos del resultado inicial de 240,000 a 4,000. Está muy bien, ¿no? Muchísimos menos artículos que leer. Y por último, metí de todos modos la palabra universitarios y se acotó un poquito más la búsqueda. Pero estamos de acuerdo que no, aun por más que te organices, por más que intentes generar un espacio para leer estos 3.440 resultados, pues va a ser imposible. Para eso existen dos soluciones, hasta el momento de manera aparente. Uno sería dónde buscamos la información del tema que nos interesa. Recapitulando un poco, entonces, ya tengo mi población, en mi población ya tengo mi variable, ok, entonces las conjunto y empiezo a delimitar. Quiero saber qué pasa con estudiantes universitarios en la cuestión de la violencia de género en México. Va. Ahora, ¿dónde busco? Necesitamos tener bases de datos confiables. Aquí les muestro algunos, como son Scopus, ProQuest, PubMed, Web of Science, etc. Todas estas son bases de datos científicos, es decir, alguien escribió algo a partir de unos criterios que ya están establecidos, por ejemplo, como los de la American Psychiatric Association, de la APA. Se mandó a una revista que tiene unos criterios para, como por ejemplo la revisión a doble ciego, y a partir de una evaluación de que se cumplan estos criterios, este documento se sube. Entonces, tú lo puedes consultar. Esto lo digo, podría parecer obvio, pero no es lo mismo buscar en una de estas bases a buscar en Google así de manera somera, porque no sabes qué es lo que vas a encontrar ni quién escribió lo que estás leyendo. Y además de ya estar en estas bases de datos, hay operadores booleanos. ¿Qué hacen estos operadores? Nos ayudan a hacer búsquedas. Y aquí solamente les muestro 3, hay más, y además algunas bases de datos tienen sus propios operadores booleanos. ¿Para qué sirven? Pues para hacer la búsqueda de documentos. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de los operadores booleanos. Si utilizáramos el primero de AND, dice recupera las referencias que incluyen ambos términos. Yo puse perros y gatos. Cuando yo ponga perros and gatos, va a salir todo lo que tenga ambos. Ajá. Está OR, que puede ser uno u otro o los dos a la vez. O me va a buscar artículos que sean de perros o artículos que sean de gatos o ambos. Y tengo NOT, para que ese tipo de búsquedas se diferencien. Por ejemplo, voy a poner perros, not gatos. Entonces me va a salir todos los artículos de perros, pero no va a incluir gatos. Y si es al revés, me va a sacar todos los artículos de gatos, pero no de perros. Con este tipo de estrategias, cuando uno intenta acercarse al fenómeno que le interesa, va a poder lograr no tener este gran cúmulo de conocimiento, porque además la ciencia es algo que se va actualizando constantemente. Tal vez si aquí tenemos algunas personas que nos acompañen de pregrado o posgrado, tanto de psicología como de otras ciencias, saben que nos piden artículos de 5 años a la fecha, porque la ciencia caduca. Entonces, lo que era cierto hace algunos años en algún área, probablemente en la actualidad ya no lo sea. Por eso nos piden que tengamos artículos los más actualizados posibles. Vale. Entonces, si recordamos, nos quedamos con 3.440 artículos o documentos científicos entre libros, ponencias, etcétera. ¿Los voy a leer? Por supuesto que no, porque si los termino de leer en 6 meses, seguramente van a haber otros 1,000 ya actualizados. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, ahora existen otras dos soluciones, hasta el momento de manera aparente. Hay 2 documentos que se han estado generando y han estado tomando relevancia a lo largo de la evolución de esta cuestión del conocimiento científico. Unas son las revisiones sistemáticas de la literatura y otros son los metaanálisis. Esta revisión sistemática de la literatura lo que hace es enfocarse sobre un tema en particular.
Regresamos a nuestro caso de violencia de género, por ejemplo. Yo quisiera hacer un artículo que hiciera un compendio de todos estos estudios sobre violencia de género, para que sí yo le demuestre a la gente cómo es que ha ido evolucionando este fenómeno, cómo es que los estudios se parecen, cómo es que difieren, y eso nos acota muchísimo el tener que estar buscando toda esta información. El metaanálisis lo que hace es integrar los resultados de las investigaciones y marcar una diferencia entre ambos. Si estos resultados que se han mostrado se asemejan, son diferentes, etc. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de qué pasó cuando yo busqué revisión sistemática de violencia de género. Como pueden ver, aquí tengo este artículo del año pasado que dice: Violencia de género, una revisión sistemática de la literatura científica en los últimos 20 años. Así que todo lo que yo... por cierto, la búsqueda que hice hace rato, que me salieron casi los 200,000, fue de los últimos 5 años. Tal vez si hubiera dejado el aspecto más alto de fecha, me hubieran salido más artículos. Aquí me sale una revisión de los últimos 20 años. ¿Y qué creen? ¿Recuerdan que había puesto COVID? Pues bueno, aquí dice confinamiento domiciliario debido al COVID-19 y la violencia de género, revisión sistemática. Este tipo de artículos, entonces, a lo que nos ayudan es a tener este conglomerado de información de una manera sintética y con un objetivo determinado. Ya nos están ayudando entonces a delimitar este fenómeno de la realidad que queremos buscar. Y bueno, también hay metaanálisis de las investigaciones sobre violencia de género, y aquí igual muestran resultados sobre lo que se ha encontrado. ¿Cuál es la limitante de estos ejemplos que les estoy mostrando? Pues que están en español. Sin lugar a dudas, también deben de haber muchísimos en inglés, y es una de las habilidades que tiene que desarrollar justamente un investigador, un estudiante, para poder acceder a estas áreas del conocimiento, y es lo que se va a ver reflejado a continuación con otro ejemplo. Justamente con estas revisiones uno se genera las preguntas de ¿qué se ha dicho de mis variables de interés? ¿Qué ha estado publicando la gente? ¿Sobre qué se ha enfocado? Porque justamente encontrar qué es lo que se ha escrito sobre mi tema me va a ayudar a acercarme a algo llamado la frontera del conocimiento, es decir, qué se ha investigado hasta el momento en mi tema. ¿Hasta dónde ha llegado mi tema de investigación? ¿Qué hace falta? ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué sugieren? De hecho, aquí en las revisiones sistemáticas y en el metaanálisis, al final se hacen sugerencias de qué es lo que no se ha examinado, cuáles han sido las principales limitantes, etcétera. Y también se genera esta pregunta de ¿qué falta por investigar? ¿Hasta dónde ha llegado mi tema? De nuevo, como les había comentado, apenas nos estamos acercando a esta cuestión de cómo definir mi estudio para poder acercarme a la cuestión de la estadística. ¿Qué limitaciones podemos encontrar al momento de hacer estas revisiones de la literatura, tanto revisiones sistemáticas como metaanálisis? Bueno, como les comentaba, el dominio del inglés. Hay mucha literatura que se ha estado generando en la cuestión de la lengua inglesa, y a veces no es tan accesible para todos. Y es una herramienta que debemos de ir dominando. Por ejemplo, en mi tema de investigación, probablemente yo trabajo un tema que es terapia de remediación cognitiva. Probablemente de unos 30 artículos, 28 estén en inglés y 2 en español. Entonces es apremiante que yo tenga este dominio sobre la lectura científica en inglés. ¿Qué tanta semejanza hay entre lo que yo quiero investigar y lo que se me está presentando en la literatura? ¿Será que acaso estoy definiendo bien mis variables? ¿Será que acaso sí estoy teniendo un acercamiento con esta cuestión de la realidad? ¿No estarán tan dispares las variables que yo quiero estudiar con la población que me interesa? Y otra de las limitantes importantes es el acceso de artículos científicos. Tal vez alguno de aquí le ha pasado que encuentra ese artículo, que lee el título y dice, este artículo es el mío. Con hasta casi uno dice, este artículo tiene el título de mi tema de investigación.
O sea, ya lo hicieron, tal vez alguien ya lo está haciendo, pero me va a dar pauta para a lo mejor saber qué implementar, qué es necesario. ¿Y qué pasa? No es de acceso, no es de libre acceso, ¿no? Se tiene que pagar por él. De lo que se pueden apoyar los estudiantes y a veces no se hace tanto uso son de las bibliotecas digitales de sus universidades, porque pues se paga justamente a estas revistas en la inscripción para que ustedes puedan accesar. Hay que aprovecharlas lo más que se pueda, porque muchos de los artículos que a veces no están de libre acceso, ahí sí. Bien. Ahora, vale, ya con este ejercicio ya me di cuenta que sí hay una cuestión de la violencia de género durante el COVID-19. Ahora, ¿cómo lo mido? Vale, dije, voy a buscar un instrumento de violencia de género. 20,000 resultados. No, 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 pero obviamente va a ser en México, entonces le voy a cambiar un poco, le voy a poner cuestionario, violencia de género, México. 16,000, bueno, ya le bajé. Pero además de que es en México, es en población universitaria. Vale, vale. Cuestionario de violencia de género de México en universitarios. Me salieron más búsquedas, 500 más que la primera. Ok. Hice el experimento yo y me encontré con estos 3 primeros artículos. Justamente el primero dice violencia de género sobre estudiantes universitarios, violencia en el noviazgo, género y apoyo social en jóvenes universitarios. Y el último, violencia en el noviazgo entre estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, un análisis mixto. Ahora viene la parte de la lectura crítica, de revisar estos artículos y ver si me proporcionan lo que estoy buscando, ¿cierto? Que es esta herramienta de medición. El primero no me daba esa información. El segundo tampoco me dio esa información. El tercero, perdón, no me dio esa información. El tercero sí, lo revisé y por suerte sí mencionan el instrumento que utilizaron. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Ni siquiera hay que emocionarse porque no sabemos si ese artículo es de libre acceso. Por suerte, sí lo fue, ¿vale? Aquí podemos ver algunas cosas que nos dan como guía para saber que vamos por buen camino. Sabemos que es una revista, tiene su DOI, está registrada. Vemos que los investigadores son de la de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez en México. Muy bien. Ahora voy a la parte que me interesa. Instrumentos. Muy bien. Voy leyendo, voy viendo los instrumentos. A ver, ¿cuál utilizaron? Cuestionario de violencia entre novios, ¿vale? De Rodríguez Franco y colaboradores, validado en jóvenes hispanoparlantes. Ok, vale, entonces tengo que ir a la fuente de este artículo. Vamos para allá. ¿Y qué creen? Que sí era de acceso libre ese artículo. Vale, vamos bien. Pero, ¿cuál es el problema? El problema aparente. Este artículo está en inglés. Entonces, si tú quieres revisar sobre el cuestionario que ocuparon en el artículo que habías leído antes, tendrías que revisar este y este está en inglés. Entonces, esta limitación sigue estando presente y es algo de lo que les había mencionado hace un momento. Ahora, vale, no importa, está en inglés. Vamos a revisar lo que me importa, que es el instrumento. Muy bien, veo que está conformado de 8 factores. Este es el nombre de los factores. Veo cuántos ítems tiene, cuáles son los ítems incluidos por factor. ¿Varianza explicada? Ok. El alfa, ya me han dicho que tiene que ver con la cuestión de si está midiendo lo que va a medir, ¿no? De acuerdo, me dicen que el total es muy bueno, 0.93. Vamos a ver lo demás. Componentes, factores, ¿qué es esto, no? Para el estudiante tal vez de pregrado hasta todavía de posgrado, este tipo de lecturas de tablas puede ser complicado. Bueno, ya tengo el instrumento, sé que tiene un alfa bueno, a lo mejor ni he leído lo que resta del artículo, pero sé que ocuparon estas preguntas. Pero, ¿qué pasa? Que cuando estuve revisando el artículo, no sale el peso factorial de los ítems, ya en la versión final. No sé, a pesar de que muestren una tabla así, no quiere decir que sea la versión final del instrumento.
porque puede ser un primer vistazo a los análisis que hicieron para este instrumento. Además de eso, el artículo solo menciona que es una escala tipo Likert que se puntúa de 0 a 4, pero no dice cuál es 0, cuál es 1, cuál es 2, cuál es 3 y cuál es 4. Y además la traducción de los ítems no están al español. Y yo no podría hacerlo porque no sé si al momento de estar traduciendo un enunciado lo estaré haciendo de manera fidedigna. ¿Qué se puede hacer aquí? Bueno, en general, una de las razones por las cuales, no es la única, pero una de las razones por la cual este artículo no está en español es porque en general no se tiene tanto el alcance así se escribe en inglés, porque si se escribe en inglés, pues tiene un alcance global. No incluye el cuestionario final algunas veces porque se ha podido ver que se da un mal uso a este tipo de cuestionarios. Cualquier persona que no sea un profesional de la salud podría fácilmente escribir sobre estas variables de interés, sacar el cuestionario y aplicarlo sin saber qué implicaciones tendría evaluarlo. ¿Qué se puede hacer? Muchas veces se le puede escribir al autor de correspondencia solicitándole el cuestionario, tanto al del primer artículo que les mostré como al de este artículo. Muchas veces responden y en general se han portado accesibles en ese tipo de situaciones. Y además también hay que saber que cuando estamos leyendo ese tipo de artículos nos tienen que mostrar qué tipo de validez y bajo qué tipo de estrategias de confiabilidad nos están mostrando estos instrumentos de medición. ¿Acaso fue una validez de constructo, de criterio, de contenido? ¿Utilizaron alfa? ¿Utilizaron actualmente algunas personas también están reportando omega? Es un mar de conocimientos y tan solo vamos en el instrumento. Ya pasamos la población, ya pasamos las variables, estamos con el instrumento y vemos que este alumno en psicología o este investigador o este alumno de posgrado ha tenido que desarrollar ya varias habilidades para saber discriminar qué artículo tal vez no vaya tanto con él, cómo buscar la información, qué tipo de instrumento usar. Eh, ha pasado, ha pasado cosas, tal vez a ustedes les ha pasado en lo personal, o han escuchado, han podido ver, que hay gente que quiere ocupar un cuestionario. Eh, entonces, en vez de tomar todos los ítems, solo toma algunos factores porque les interesa medir sobre algunos factores de ahí. Eso es una mala praxis porque cuando uno realiza justamente este tipo de cálculos, como de alfa, es porque estamos determinando la estructura del conjunto de los ítems. Entonces, cuando nosotros extraemos esos ítems de ese factor, ya no está teniendo el sentido que cuando se muestra por completo. Entonces, recomendación, o utilizan todo el cuestionario o mejor cámbienlo, porque utilizar factores por separado eh, puede que no, para empezar, en la revista, si lo mandan a una revista, por ejemplo, a publicar, es probable que no lo acepten por esta cuestión que les estoy mencionando. Y es mejor que elijan un cuestionario que se adapta más a esta cuestión de la variable que ustedes están midiendo. Ahora, de nuevo, antes de llegar a la estadística, se debe de establecer el diseño de investigación. Es decir, ¿cuál va a ser el alcance de la investigación? ¿Va a ser exploratorio? ¿Va a ser descriptivo? ¿Va a ser correlacional o explicativo? ¿Qué tipo de alcance quiero que tenga? Y claro, esto va en función de lo que voy a investigar. ¿Qué tanto sé del tema? Si apenas voy a mostrar qué está sucediendo en cuanto a ese fenómeno, hay cosas, por ejemplo, que están surgiendo ahorita sobre el COVID, que pueden ser meramente exploratorias, saber qué está sucediendo y empezarlos a medir. Y bueno, algo que quiero que sepan, ese tipo de situaciones como el diseño nos invitan a pensar qué quiero decir del fenómeno que estoy estudiando. Y algo muy importante es que ningún diseño es mejor que otro. Es decir, si alguien a partir de una regresión lineal simple quiere explicar cómo una variable habla sobre la probabilidad de aparición de otra, no es mejor
que una que solamente va a describir los datos de una población. El diseño va en función del objetivo que esté persiguiendo el investigador. Y lo que sucede es que esta mención surge a partir de una persona que había estado asesorando, utilizó instrumentos, para empezar utilizó instrumentos de otros países dentro de su investigación, y una vez que integró estos instrumentos, que su nivel de medición no le permitían hacer ciertos análisis, sus tutores le pedían que hiciera otro tipo de análisis que no se podían por el nivel de medición de la variable, que tenía que ver con una cuestión correlacional. Esta persona podía quedar hasta un nivel descriptivo, pero entonces es eso. ¿Es mejor si correlaciono variables? ¿Es malo si solo las describo? Por supuesto que no. Eso tendrá que obedecer a nuestro diseño de investigación. Otra cosa es el tipo de muestreo. ¿Qué nos dice el tipo de muestreo? Para empezar, hay de dos tipos, el probabilístico y el no probabilístico, en el cual podemos usar la capacidad de aleatorizar algunos sujetos, así de manera muy somera la explicación. En uno tenemos más la posibilidad de elegir al azar y en el otro no es tan probable que suceda esto. De nuevo, el hecho de que utilices un tipo de muestreo u otro no es malo, no es deficiente, no es limitante, porque ambos obedecen justamente a este objetivo que se persigue. El muestreo es una estrategia mediante la cual se obtendrá el tamaño muestral necesario para la investigación. ¿Cuántos necesitaré? ¿5, 10, 120, 150, 300? ¿Cómo le hago? Los aleatorizo, hago grupos controles experimentales, tengo un estudio de caso único. ¿Qué necesito hacer para obtener esta muestra? Y una vez obtenida esta muestra, necesito ver sus características para justamente ver qué tipo de análisis serían los adecuados. ¿Por qué? Porque el tamaño muestral muchas veces nos va a dar razón del tipo de análisis estadístico. Y ahora, el tipo de variables. Cuando tenemos la cuestión de lo de violencia de género, había mencionado que tenemos una escala tipo Likert. Esta escala tipo Likert iba de nunca a siempre. Si somos muy estrictos, ese tipo de escala sería ordinal. Y muchas veces en psicología nosotros utilizamos este tipo de escalas como de razón. Ahora, este tipo de variables necesitamos conocerlas porque justamente cuando empezamos a desarrollar una base de datos nos pide que definamos este nivel de medición de las variables. ¿Qué es una variable nominal? Bueno, una variable nominal implica que sea de exclusión. Por ejemplo, no puedes tener los ojos cafés y los ojos azules al mismo tiempo. O los tienes cafés o los tienes azules. El ordinal también hace una clasificación, pero aquí sí ya tiene una dirección. No puede ser un bebé y no puede ser un adolescente al mismo tiempo. Sin embargo, sabemos que la adolescencia es una cuestión de las etapas del crecimiento. ¿De acuerdo? En el intervalar vamos a tener un cero que no habla de la ausencia de la variable. Por ejemplo, la temperatura o el estrés. El que exista un cero de temperatura no quiere decir que haya ausencia de temperatura. O si en un cuestionario obtuve cero de estrés, no quiere decir que no tenga la persona que no tenga estrés. Y de razón, aquí sí hablamos de un cero donde hay ausencia de la variable. Puede ser que tenga 0 pesos y pues, no hay dinero ahí. O cuando querramos pesar algo, si marca 0 la báscula, hay ausencia de peso ahí. Programas estadísticos utilizamos para los análisis de datos? En general usamos SPSS en muchas áreas de la investigación. Se puede utilizar también Excel y es exactamente lo mismo, solo hay algunos limitantes en cuanto a los análisis estadísticos, no vienen todos.
pero en el Excel todavía se pueden llevar a cabo algunas pruebas y también hay otros que se han ido por RStudio, pero así hagas tú una prueba por lo menos de comparación, de correlación, descriptivo. Si lo haces en R, si lo haces en SPSS, si lo haces en Excel, te va a dar lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces la estadística no es lo que debe de imperar en una investigación científica. La estadística es la herramienta a través de la cual el investigador va a dar razón a las hallazgos que ha encontrado. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los errores más comunes que se suelen presentar en los análisis estadísticos? Cuando ya tenemos la base preparada, cuando ya vaciamos los datos, cuando ponemos las variables, cuando les ponemos una etiqueta. Bueno, a veces el tamaño muestral puede que no sea suficiente para realizar ciertos análisis. Quiere decir que anteriormente tal vez no se tuvo como presente cuántas personas pudieron haberse integrado, porque una cosa es lo que el investigador propone y otro lo que la realidad permite. A veces quisiéramos muestras de 50, 80, 100 personas, pero nos dieron permiso de 20, ¿no? Y a veces es con lo que hay que trabajar. Y con esos 20 tenemos que ver, tenemos que cuidar que se realice la dinámica de cómo se va a ir trabajando con ellos de una manera muy cuidada. El diseño de investigación, por ejemplo, si va a ser longitudinal o transversal. ¿Qué pasa? A veces no sabemos si va a ser de un solo momento, si tenemos en dos momentos la investigación, qué tipo de análisis es el más adecuado. A veces cuando tenemos estudios longitudinales, obedece a cierto tipo de pruebas, aunque el programa te va a permitir hacer lo que sea. ¿Qué quiero decir con esto? A veces, cuando es un solo momento de intervención, cuando son estudios transversales, que tenemos a varios grupos de personas o dos grupos de personas, por ejemplo, en un solo momento del tiempo, utilizamos un análisis que compara al grupo 1 contra el grupo 2. Pero cuando tenemos estudios transversales, tenemos aquí al sujeto antes y al sujeto después. Lo que hace el programa es comparar si hubo cambios entre estos mismos sujetos en dos o más momentos del tiempo. Tú le puedes decir al programa, al SPSS o la forma en cómo introduce los datos en R, que te haga uno u otro análisis, pero a veces cierta pericia del estudiante, del investigador, no le permite identificar cuál es el mejor análisis estadístico o el pertinente, más bien el análisis pertinente para su base. Y el nivel de medición de las variables, que justamente es la característica que les dije hace un momento. A veces quisiéramos hacer pruebas que no nos lo permiten nuestro nivel de medición de las variables. Y es por eso que algunos estudios pueden verse limitados y necesitan como mostrar solamente un alcance que tal vez no se contempló al principio, justamente porque se desconocía cuál era el mejor análisis en ese momento. ¿Qué nos dice el tamaño muestral? Bueno, cómo se distribuyen los datos. Hay algo que se llama pruebas de normalidad para ver si no hay efectos de piso o techo. Es decir, cuando uno va, por ejemplo, a una escuela o a una empresa y aplica una prueba sobre, digamos, la empresa, y voy a aplicar una encuesta sobre satisfacción laboral, y le voy a preguntar a la persona, ¿usted se siente cómoda trabajando aquí? A veces por esta cuestión de pertenencia, de miedo a la respuesta, de miedo a saber qué van a contestar, si se van a saber sus respuestas, pues tienden a calificar en lo esperado, ¿no? Sí, siempre, todo está bien, todo está tranquilo, todo está padre. Entonces, todas las puntuaciones tienden a irse hacia un lado. No hay una distribución que nos permita entender realmente cómo se comporta esa variable en esa población. Cuando vamos a las escuelas, los que han tenido oportunidad de trabajar con estudiantes, y aquí hay un contraste, ¿no? Por ejemplo, los que son niños de primaria, de secundaria, si no hay un control de los alumnos, te van a contestar lo que sea.
Y si les explicas 10 veces, 11 veces te van a preguntar, ¿no? Psicólogo, psicóloga, profe, profa, ¿cómo me dijo que tenía que contestar? Tienes que ir con él, volverle a explicar. No sé si les ha tocado también que terminan súper rápido y, oye, ¿qué pasó aquí con esta pregunta, no? Ah, no, permítame, es esta. Ni la leen. Entonces, ese tipo de situaciones ya le dio un poco al traste a nuestra base de datos, por ejemplo, ¿no? También cuando tenemos acceso a personas que no saben leer ni escribir, me tocó en algún momento participar con personas que tenían diabetes mellitus tipo 2, adultos, casi adultos mayores, entre 40 y 60 años, y no sabían leer algunos. Había que leerle la pregunta y que nos ayudara a contestar. Cuando las escalas son de tipo Likert, por ejemplo, de nunca siempre, ¿usted llega a dejar de sentir hambre? Pues sí. Una escala de nunca al siempre, ¿qué me diría usted? Pues que sí o no. Y bueno, mire, y hay que explicarle, a veces hay algunas estrategias como una escala visual, decirle, mire, qué bolita de estas elige, de nunca siempre, ¿cuál elegiría usted? Hay varios apoyos visuales que se pueden utilizar con estas personas, pero si no se tiene un cuidado de la aplicación, si no se tiene un cuidado de los datos, probablemente por ahí pueda haber un problema en el registro de los datos y la base, pues la base poco va a ser, ¿no? Lo que va a decir la base es justamente que no se tuvo cuidado con la integración de esos resultados. ¿Qué se recomienda ahí? Tener un protocolo de aplicación, que todos los investigadores implicados en la recolección de datos tengan un mismo speech, por ejemplo. A continuación se les va a dar un cuestionario, bla, 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 tratar de que todos lo hagan lo más homogéneo posible, para que al momento de que la persona entienda las instrucciones de estos cuestionarios, sea igual para todos y no haya confusión al momento de la respuesta. Porque a diferencia de otras áreas del conocimiento humano, pues nosotros trabajamos, los psicólogos, trabajamos con personas y hay situaciones que son impredecibles, además de variables extrañas que están presentes en el ambiente. Otra cosa común que me pasó a mí es que iba al aula de clases y justamente el aula con el profesor más estricto pues era calmado, ponía atención, te obedecía, hacía bien el trabajo y luego te ibas al salón del profesor que no era tan estricto y pues los niños corriendo, había que sentarlos, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con el cuidado al momento de recolectar la información y de con cuántas personas vamos a estar trabajando esta información. Después, ¿qué voy a hacer? Una prueba T, por ejemplo, quiero comparar, quiero ver cómo funciona una estrategia de intervención en un grupo experimental y uno control, o quiero ver cómo se comporta un fenómeno en hombres o mujeres, o quiero ver cómo un mismo grupo de personas con un trastorno tiene una intervención y su efecto antes y después, o quiero ver si la presencia de una variable predice el efecto de otra, etcétera. Todo esto debe estar ya bien asentado desde un principio en todo el apartado del método cuando estamos diseñando esta investigación. Y el nivel de medición de las variables. Tenemos variables de tipo dicotómica, tenemos de escala Likert, no lo sé, cómo se califican, cómo deben de leerse, cómo deben de entenderse, si son de sí o no, etc. ¿Qué errores se cometen? Pues no definir la prueba estadística desde el inicio de la investigación, porque luego sucede que llegan con la base y dicen, aquí está mi base, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé qué se puede hacer, pues no sé qué querías hacer, pues no sé qué se puede hacer, pues qué querías hacer, ¿no? ¿Qué querías probar? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Cuál era tu objetivo de investigación? Ah, pues era tal, oye, no se va a poder con estos datos, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, mira, lo que sigue ahora es esto. Y cuando a veces también llega el alumno o llega el mismo estudiante a un punto en el cual ya tiene su base de datos y sus resultados, ya no sabe qué hacer con ella. O el profesor le explica, pero ya es más una cuestión de, ah, mira, salió un valor P menor a 0.05. Y ¿eso qué es? Ah, que sí hubo diferencias. Y eso es bueno.
Y eso limita al estudiante algunas veces, justamente desde antes, la lectura de los artículos, la comprensión de los textos a los que está ingresando, que tenga esta capacidad de ser crítico con las investigaciones que está leyendo, etcétera. No conocer los requisitos para las pruebas. Hay requisitos por si tú quieras hacer pruebas paramétricas o no paramétricas. Algunos son el tamaño muestral. Otro es que el nivel de medición de la variable sea de tipo escalar y dices, ¿de qué me está hablando este sujeto? Ya parece que está hablando un poco más en otro idioma, pero es con algo de lo que les he estado hablando hace un momento. Obtener datos que no correspondan con el objetivo del alumno. Con lo que me he encontrado últimamente es que los profesores le quieren sacar, bueno, solamente me ha tocado con 2 estudiantes, pero creo que es bueno mencionarlo. Le quieren sacar alfa a todos los factores y al instrumento, cuando la investigación del alumno tiene solo 100 participantes. Y así como en el tipo de análisis de pruebas paramétricas y no paramétricas, para el análisis de alfa también se necesita ciertos requisitos que pues no desconoce el alumno tal vez en ese momento y lo hace por imitación, ¿no? No tener una capacitación o conocimiento previo de los programas estadísticos. También me ha pasado que ya los estudiantes de pregrado, posgrado, hasta los investigadores, pues no tienen como esta pericia a veces para ocupar los programas estadísticos. Conocen la base teórica, sí, pero ya al momento de utilizar la herramienta se les dificulta bastante. El alumno desconoce y a veces teme el área de la estadística. Se le presentan, ve estas tablas con números, empieza a escuchar cosas que pueden ser como media, desviación estándar, varianza, pruebas como ANOVA o Navilla, regresión lineal múltiple, etcétera, pues dice que es todo eso, ¿no? Hay que comenzar con, podríamos llamarlo así, cultura, con esta necesidad de irse acercando a la estadística sin miedo. Es un área, como les decía, una herramienta para que deben explicar a veces sus resultados. Aquí les muestro de manera muy breve cómo es la interfaz, por ejemplo, del SPSS. Como pueden ver, aquí te dice que pongas el nombre de la variable, de qué tipo es, la etiqueta de la variable, qué valor tiene, etcétera. Y todo esto, pues el alumno ya lo debe de conocer o el investigador. Mi variable se llama ítem 1, no tiene decimales porque le estoy preguntando su edad así en años, etiqueta edad del participante en año. Los valores no se los pongo porque es una variable continua, etcétera. Estos son ejemplos de bases de datos en los que he trabajado. Esta es una base de datos de ratas. Esta es la base de datos de puercos y esta es mi propia base de datos. ¿Cómo podemos ir resolviendo estos huecos en el quehacer del científico cuando va a empezar a integrar el conocimiento de la cuestión de una base empírica fuerte junto con cómo va a empezar a discriminar qué herramienta de medición le va a funcionar mejor, aunado al análisis estadístico? Sin duda leer estudios relacionados al tema de investigación. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué no se ha dicho? ¿Cómo se ha medido? ¿Cómo falta medirlo? ¿Qué nos quiere decir este tipo de medición? ¿Cómo se analiza? ¿Qué nos dice? Existen diferentes guías que muestran la ruta de análisis de SPSS y su interpretación. Ah, mira, le picas aquí le picas acá, tu variable tiene que estar acomodada así para cuando te lo pida el programa, tú lo insertes de esta forma, y si no ensayan con el programa, nunca le van a entender. Entonces, ese tipo de espacios también deben irse permeando. Hay muchas guías también en YouTube, hay grupos en Facebook, es decir, el alcance ahí está. Instruirse en el idioma inglés, si bien a lo mejor no para hablarlo, pero sí empezar a empaparse de esta lectura científica en inglés para acceder a qué están haciendo otras personas en el mundo con el tema que me interesa.
Y si tenemos aquí estudiantes, si tenemos hasta estudiantes de posgrado, pregrado, acercarse a otros profesores, investigadores, profesoras, leer sus trabajos, preguntarles cómo es que lo han hecho, cómo resolvieron esa parte de acercarse al fenómeno de investigación, lo que es valiosísimo a veces si no lo percatamos o no lo rescatamos. Cuando leemos el paper, cuando leemos el artículo, podemos ver una investigación que parece que es como la idónea, pero cuando ya nos vamos acercando al investigador, podemos ver que hay una serie de eventos importantes como el acceso a la muestra. Tan solo ahorita creo que a algunos les ha pasado que con la cuestión de la pandemia, el acceso a participantes fue complicado, se tuvo que hacer uso de herramientas y seguramente en muchas tesis que estén entre el 2020, 2021, yo creo que hasta 2022, este tema de la pandemia va a estar ahí en sus tesis de investigación. Y otro tema que también se ha podido ver es el uso de la telepsicología, que es el uso de herramientas digitales para la aplicación de programas de investigación, de intervención. Se ha podido ver que este tipo de intervenciones han sido efectivas y que le ha ayudado a la población en general. Y bueno, esto sería todo por el momento. Les agradezco mucho su atención y estoy abierto a sus preguntas. Pero solo una o dos. ¿No? Bueno, bueno, bueno. Sí, te Ok, escucho ya me bien. escucho ahora. Sí. ¿Cuántas preguntas va a permitirme esto? Me habías comentado que de 10 minutos a 15 minutos, las que se Sí, den. claro. Ok, Sí. perfecto. Entonces, compañeros y compañeras, estamos abiertos a las preguntas. Les pido por favor las vayan escribiendo en el chat y a partir de hoy, de ahorita a 5:10, 5:15, vamos a estar abiertos a, a todas sus dudas que tengan para el maestro Jesús. O también pueden abrir su micrófono y preguntárselo directamente. Está. Ok, Nayeli. Adelante, Nayeli Rodríguez, Leonardo. Puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias. Pues a mí me surgió una duda que creo que es más como pues de posturas personales cuando hablaba sobre las bases de datos a las que podemos tener acceso y que comentaba, ¿no? De que también teníamos que revisar, pues si acceder a este artículo nos iba a costar o no, cuánto habría si era de libre acceso o no. Y ante eso, pues hay una plataforma muy conocida que se hizo famosa precisamente por eso, porque da el acceso, no sé si esté bien mencionarla aquí, pero pues que se hizo conocida por eso y causó mucha controversia respecto a eso. En lo personal, yo sí la he utilizado porque, pues, para hacer mi trabajo de licenciatura, por ejemplo, pues tenía que conseguir como la bibliografía básica para desarrollar mi proyecto. Pero ahora que ya estoy trabajando, que ya soy profesionista, pues también no sé, pues hasta qué punto podríamos hacer uso de eso, dado que desde mi postura personal, pues el acceso a la información debe de ser libre, tomando en cuenta sobre todo que hay estudiantes en formación, pero ahí no sé también desde su experiencia cuál sea como una postura o un argumento que podríamos utilizar al usar estas plataformas. Muy bien, muchas gracias por tu duda. Yo también tenía mis dudas en decir esta famosa plataforma en la cual uno puede acceder a este tipo de información. Como bien lo dices, yo creo que es una postura personal. Pueden haber quienes estén de acuerdo, evidentemente, hay quienes podrían no estar de acuerdo. Sin embargo, lo que quise también resaltar al momento de que pensé si mencionar o no la existencia de esta página, es también resaltar la otra parte, que también tenemos acceso a otras fuentes que a veces no le damos como eh, esa justa dimensión, se podría decir, porque las escuelas
pagan por estas inscripciones que se tienen en las diferentes revistas. Y a pesar de que en los primeros semestres a veces nos dan como esta guía de cómo utilizar las bases de datos digitales, cómo utilizar la biblioteca digital, cómo inscribirse en las revistas, cómo darse de alta, cómo recibir correos para que te manden mensaje de tus temas de investigación. Yo creo que en lo preferible, si uno puede irse guiando por esos lugares, estaría perfecto. Si no, evidentemente cada quien hará uso de sus herramientas. Por ejemplo, también me tocó en algún momento que antes de que esta página se hiciera famosa, lo que hacía es que yo conocía a algunos profesores que estaban inscritos a algunas revistas y yo les pedía de favor que con su cuenta me bajaran esos artículos. Entonces, opciones hay. Esa que tú mencionas es una. Como tú mencionas, pues hay un momento en el cual pues, hace falta y haces uso de ella, pero creo que ahorita estaba leyendo hoy en la mañana o el día de ayer, que una revista dio de baja alrededor de 200,000 artículos y muchos investigadores pues se enojaron respecto a esa situación porque igual eran artículos de cobro, ¿no? Y algunos dijeron que ya no van a estar escribiendo en esas revistas. Y como sabes, también la chica que dio de alta la plataforma que tú mencionas, ha pasado por varias demandas, pero al final no ha pasado nada y más bien se le ha invitado como a dar varias conferencias sobre el libre acceso a la información. Entonces, creo que mientras siga siendo una cuestión de posturas y si la persona lo cree indicado, pues hará uso de esa herramienta porque sigue siendo eso, ¿no? Una herramienta. Y además, mientras no nos pidan que justifiquemos las fuentes de nuestra bibliografía, que nos digan, a ver, aquí tienes 3 de costo, muéstranos tus tickets. Bueno, ahí sí ya empezará a hacerse un negocio, ¿no? Pero mientras no existen ese tipo de parámetros, creo que se puede hacer uso de las herramientas que tengamos a la mano para el acceso a la información. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que pueda levantar la mano o escribir en nuestro chat? A ver, alguien ya escribió en nuestro chat. Dice Nayeli Rodríguez, Leonardo, muchas gracias. Te agradece, maestro. Gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir alguna duda, comentario? Bueno, creo que todo quedó claro, muy claro, maestro. Yo quiero agradecerte por la charla. La verdad, me hubiera gustado tener cuando estudié psicología, me hubiera gustado tener un maestro psicólogo impartiendo esta clase, pero bueno, no tuvimos esa oportunidad. Ya hasta la maestría, que te encuentras con gente que te habla de bases de datos, te habla de todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante acercarse. Maestro, sus redes sociales, ¿dónde lo pueden localizar? Si alguien, a lo mejor ahorita no tienen dudas, pero mañana se encuentran haciendo algo, ¿qué posibilidades hay de contactarlo? Les voy a pasar 3 cosas. Uno es mi perfil en ResearchGate. Es justamente esta página que muestra los trabajos que he estado realizando como investigador. Tal vez a alguno le llame la atención. Y si hay algún tema de interés o algo en lo que los pueda ayudar, probablemente por ahí podamos coincidir. Mi correo personal y mi contacto de teléfono también por si alguien requiere alguna asesoría o pues sí, alguna asesoría en particular, pues lo podemos llevar a cabo. Algo que te estaba comentando, Iván, igual hace un momento, o que estaba mencionando en la charla, es que lo que ha sucedido es que los alumnos han estado llegando con trabajos que justamente flaquean en esta área y a veces es necesario. Sería bueno que también supieran que hay momentos en donde doy cursos de estadística aplicada en psicología y enseño el uso de cómo generar bases de datos.
para que los mantenga yo informados sobre eso. Voy a... Perfecto, maestro. A ver. Por mientras les paso Sí. correo. Y ya luego el perfil puede ser para... Ok, perfecto. Ahí tenemos el correo. Sí, jesusf.sic.jesusfh@gmail.com. Y su número telefónico es para que quede registrado también en el video, maestro. Sí, claro. El 771-207-8219. Ahí con gusto pueden contactarlo para sus dudas o también para informarse si tiene algún curso sobre estadística que son muy necesarios, porque a veces en la educación de licenciatura, bueno, me atrevo a decir que casi en todos lados, o bueno, o al menos aquí en Oaxaca así es, flaqueamos mucho de ese lado, ¿no? Maestro, agradecerle por su tiempo y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Como es tradición, les voy a pedir que todos prendan su cámara para regalarle un saludo y ser muy reforzantes con nuestro maestro que nos compartió sus conocimientos. Entonces, por favor, prendan la cámara para que vean que sí estuvieron atentos a su charla. Muchas gracias, maestro. Y yo Estamos estaba pendientes. en una ouija acá, dije, y ahora a ver si Sí, hay ¿no? aquí. Sí, ¿no? A ver si hay alguien del otro lado, ¿no? Sí nos ha pasado que decimos, oiga, prendan sus cámaras y no. Algunos sí prenden y otros ya no, porque a lo mejor están haciendo algo más. Pero muchas gracias a todos. Espero que estén bien. Hasta pronto y síganos en nuestras redes sociales como Instituto en Ciencias del Comportamiento y con gusto vamos a seguir generando. Vienen ponentes incluso internacionales en un futuro para podernos compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Hasta luego.